Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Coffee Brain. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar un tema pues que de repente pensamos que es súper importante, muy sencillo, pero creo que a la vez muy olvidado, que es respecto del respeto, respecto de la colaboración como sociedad, para vivir en paz, tranquilos, para poder, en dónde empieza el derecho de uno y de dónde termina el derecho del otro, ¿no? De repente eso es algo que es difícil de acordar, ¿no? De decir cómo nos comunicamos para estar claros en no incomodarnos y en colaborarnos, ¿no? Pues yo creo que este es un tema, Lupita, no sé tú qué opinas, pero que empieza desde casa, ¿no? Yo creo que eso es algo que aprendemos de nuestros padres, de la gente que nos educó, y es no solamente el respeto entre iguales, sino el respeto a la autoridad. ¿Hasta dónde puedo yo hacer algo sin que interfiera con la autonomía de los otros? Y tristemente es cada vez más frecuente ver cómo los mismos padres han perdido la autoridad hacia sus hijos. Sí. No sé si esto se trate por ser demasiado permisivos, por de pronto quererles darle la libertad que ellos no tuvieron. Por un lado, sí. Es que sean libres, ¿no? Nuevos modelos educativos donde se confunde la creatividad con la libertad no dirigida. Claro. Sí, de repente, no sé, cuando dices eso pienso en la humanidad y cómo a lo mejor antes era como muy estricto, demasiado estricto, y de repente en este buscar un poco menos de rigidez, nos vamos hacia el otro lado, como que no encontramos el punto medio, que bueno, no es la idea llegar a un punto medio exacto, pero nos vamos demasiado hacia la laxitud y hacia un poco que no hacer con los niños lo que hicieron con nosotros, por un lado, y por otro lado lo que yo me he encontrado con muchos papás es como querer disfrutar a sus hijos, que están en todo su derecho y en toda la razón, porque están mucho tiempo fuera de la casa, entonces muchas veces no tener muy claro la diferencia entre firmeza y a lo mejor agresión, un poco, porque a veces cuando se les habla de poner límites, ellos sienten como que agreden a los niños, pero no se trata de castigarlos, no se trata de regañarlos, se trata de mostrarles hasta dónde pueden llegar. Y los papás a veces llegan cansados del trabajo y dicen, es que yo no quiero llegar a decirle no, 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 no. Yo quiero llegar a disfrutar, a estar bien con ellos. Entonces, hacer ese equilibrio en el poco tiempo que nos deja el trabajo, en el poco tiempo que nos dejan todas las demás problemáticas, es un reto bien importante que tenemos que solucionar todos juntos para bienestar de los niños, ¿no? Y yo creo que algo que no hay que perder de vista es al dejar como este libertinaje justo y no poner estos límites. De pronto, decías una frase hace rato, ¿no? Que me gustó mucho, ¿no? Si los papás no te ponen límites, la vida te va a poner límites. Y al final serán niños que crezcan y se darán de topes, literalmente, ¿no? Tendrán golpes de la vida físicos, ¿no? pero también emocionales muy fuertes por no lograr adaptarse. Sí, porque finalmente ellos se tienen que integrar a una sociedad. O sea, finalmente, para funcionar como sociedad, necesitamos estar coordinados. Pues, el semáforo está en rojo y no te lo puedes pasar porque el otro está pasando. Y si te lo pasas, las posibilidades de que choques son elevadas, las posibilidades de que lastimes a alguien. A lo mejor 1, 2, 3 veces no chocas, pero corres más riesgo. Y como miembros de esta sociedad, tenemos que aprender hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Y si en la casa no se les enseña, pues voy fracasando. Es que me reprobaron. Bueno, sí, pero si no entregaste tareas, si no te sentaste cuando te dijeron, si no pudiste, como le clavaste el lápiz a alguien. Sí, digo, y esos al final son ejemplos como muy concretos de la vida de los niños. Pero ¿qué pasa de pronto cuando esos comportamientos de los niños también resultan molestos o ya se violan los derechos de otros adultos con los que están conviviendo, que son ajenos a la familia, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, y muchas veces, que estás en el restaurante y están los niños corriendo por las mesas cuando tienen una zona de niños. Claro. Y nadie les dice nada, y pasan, y te empujan, y patean la silla sin querer, y ya te tiraron la bolsa.
y nadie les dice nada. Y si te atreves de pronto a decirle algo a los papás, las respuestas que recibes pues son terribles, ¿no? O sea, ya es mejor como de, bueno, ya no digo nada. Perder de vista hasta dónde tiene derecho el niño de jugar, que sí tiene derecho a jugar, y hasta dónde tiene que aprender a respetar que hay zonas para jugar y que su juego no debe de molestar a otros, ¿no? Y esas diferencias en los límites de cada uno es algo que como sociedad urge que estemos como, yo creo que con el lente puesto, de repente siento que el lente está demasiado puesto en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me cae bien, pero abrirnos a decir, ¿qué está pasando con el que está en la mesa de al lado? O sea, ponernos a pensar en el otro para ceder un poco en decir, bueno, si me voy a limitar o voy a limitar a mi hijo, lo que sea, en bien de un tejido social. Creo que me parece que esa es la clave, ¿no? Es empezar a hacer conciencia del que está al lado de nosotros. Simplemente cuando vas manejando, ¿no? O sea, ¿qué te cuesta cederle el paso al que ya te puso la direccional y quiere pasar? O sea, necesita pasar, a mí no me quita nada, bajar la velocidad y dejarlo que pase. O sea, cosas tan simples como esas. Claro, aunque también a veces pasa que estás formado para una salida y de repente llega así como el que necesita pasar porque se saltó la fila. Y entonces es ahí donde dices, ¿hasta dónde? No es fácil, pero yo creo que si cedemos un poquito más en bien de la sociedad, porque al final nosotros somos parte de esa sociedad y eso que estamos dando nos va a regresar de todas formas. Y regresar también un poco a algo que se ha perdido, que tengo entendido que ya quitaron del programa educativo, que se llama civismo, ¿no? La cultura cívica. Yo creo que tu generación, mi generación, todavía nos tocó toda la primaria llevar una materia que se llamaba civismo, donde si bien aprendías a honrar a la bandera, el himno y todo lo que implicaba, también aprendías cómo ser una persona consciente del lugar en el que estabas, de que había reglas, de convivencia con los demás. Claro, nos toca no perder de vista esta importancia de la convivencia, de la comunidad. O sea, finalmente cada vez vivimos más en la fantasía de la individualidad, o sea, y a través de las redes, de los medios electrónicos, o sea, cada vez vamos aprendiendo menos a pensar en el otro, a sentir en el otro, porque estoy en el celular y no me doy cuenta que estoy estorbando en un pasillo del súper, por ejemplo, ¿no? Entonces, pequeñitos detalles así van haciendo que nos desconectemos y que el respeto cada vez sea más difícil, porque si no estoy acostumbrado a observar y a darme cuenta de lo que está pasando. Nosotros todavía crecimos sin esos medios y tenemos, creo que como generación, un poquito más de entrenamiento en esa área, pero las nuevas generaciones están creciendo absortos de la realidad, no virtual, porque de repente creo que ya es un poco difícil conceptualizar la realidad, pero la realidad existe, somos los que estamos aquí presentes y es importante que se entrenen en el respeto y en la colaboración. ¿Cómo podríamos, tú como experta en el desarrollo de niños, cómo podríamos empezar a cambiar esto? O sea, yo sé que es muy idealista pretender que vamos a hacer un sentido de comunidad y un sentido de civismo, tú y yo aquí sentados. Sin embargo, cada quien desde nuestras casas, con nuestras familias, podemos empezar a hacer algo, y sobre todo cuando estamos formando niños, ¿cómo podríamos empezar? Me viene a la mente tener muy claro nuestra responsabilidad en lo que sucede como adultos y transmitirles a los niños que las cosas se ganan y se pierden por sus propios méritos, por sus propias acciones, ¿no? O sea, finalmente tener en mente que les tenemos que enseñar que en la vida hay causas, efectos de nuestras reacciones, o sea, finalmente, de nuestras acciones. Finalmente ellos tienen que aprender que lo que les sucede en una gran medida tiene que ver con lo que ellos dan, porque de repente caemos en una inconsistencia de que deja de hacer eso o te voy a quitar algo, y no lo dejan de hacer y no les quitan nada. Entonces el niño dice, ay, no pasa nada. Entonces pierden de vista que la vida es un doy, recibo, y entonces sales a la vida y, ay, pero ¿por qué me detiene? Pues porque se pasó el alto. No, pero ¿cómo? Si
no pasa nada, ¿no? Entonces, como yo me quedaría con esa parte de cada vez hacernos más responsables cada uno de lo que estamos aportando. No tanto quejarnos por lo que recibimos, sino responsabilizarnos por lo que aportamos. Como adultos sí, pero hay algo que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es por naturaleza y es nuestra propia incongruencia. Yo creo que tendríamos que tener como una espiritualidad y un desarrollo humano muy claro, muy centrado, para entonces de verdad poder ser congruentes. Definitivamente sí, no dudo que el ejemplo ayude, sí, solo sí somos conscientes que en este ejemplo también llegamos a ser incongruentes y que tengamos la habilidad para observarnos en ese momento y entonces rectificar. Porque si no, entonces uno puede caer en la soberbia, de sentirse como el buenecito, el perfecto, el que va a dar el ejemplo, y resulta que tus actos son otros, ¿no? Reconocernos como humanamente imperfectos. Y comunicarnos en ese sentido, o sea, porque somos seres que no somos capaces de observarnos a nosotros mismos, no podemos estar individuales, somos seres sociales, y esas partes que no alcanzamos a ver, el otro no las refleja. O sea, a lo mejor tú estás incomodando a alguien, pero si esa persona no te lo puede decir, porque ya estamos en un punto donde le dices a alguien, oiga, su niño o está invadiendo mi entrada o lo que sea, y ya no se toma como vamos a colaborar, a ver, yo tengo una molestia, ¿cómo le hacemos para resolverla? Sino ya estamos a la defensiva, y no verlo por ahí, sino, como dices, estar como más en esta parte de conciencia, y bueno, la parte de la espiritualidad que mencionas me parece que es fundamental, para poder reconectarnos como seres humanos y ya no estarnos deshumanizando tanto, ¿no? A mí me da mucha tristeza, ¿no? De pronto ver gente que dedica su vida a prácticas espirituales, sin ponerle nombre, sin ponerle como una forma, ¿no? Y entonces predican bajo este principio, y cuando ves sus actos y cuando ves su discurso, a mí lo que me despierta es tristeza, porque ni siquiera, o sea, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Se sienten los buenecitos y sus actos son completamente diferentes, no son capaces de voltearse a ver, están ciegos, y mucho menos de recibir mucho menos están abiertos a recibir la crítica. Y entonces es bien triste, porque yo creo que esa es esto que decía Lupita, ¿no? De la excesiva individualidad. Yo hago esto para mi espiritualidad, yo hago esto para mí, yo, mí, me, conmigo. Y si eso no aporta a la comunidad, no sirve. No sirve de nada. No sirve de nada. No sirve. Yo creo que ese sería el termómetro. ¿Qué tanto estoy colaborando con el bienestar de mi comunidad? Si lo ves desde ahí, te das unos topes en la pared, porque te das cuenta que no es tan fácil. Ya estamos muy desconectados. Yo tengo la oportunidad a veces, porque tengo familia en poblados muy chiquitos, y me sorprendo de ver cómo están todavía en una sociedad muy pequeña, muy pendientes del otro, como muy serviciales, te atienden así y dices, ¿y cómo te hacen sentir? Y entonces en un lugar que ya se va desconectando, que ya como el de al lado no es tu primo, no es tu familia, pues que ruede el mundo y así lo oigas gritar y no te asomas, ¿no? Y eso yo creo que como sociedad tendríamos que empezar a ver por el otro, a importar, a que el otro nos importe. Sí, y aquí viene un término, ¿no? Que implica muchísimas cosas, que es aprender a ser empáticos. Aprender a ser empáticos con la situación de los que están enfrente de nosotros, para entonces de esa forma poder voltear a verlos y saber cómo nos vamos a dirigir a ellos y cómo podemos ayudarlos como comunidad, ¿no? Y tolerantes, porque definitivamente todos pensamos de manera muy diferente. Entonces, sin la tolerancia y sin la empatía, difícilmente puedes acercarte hacia los demás para hacer este sentido de comunidad. Y ahora que estamos festejando la Revolución Mexicana, creo que esa es la verdadera revolución, de poder nosotros darle la vuelta a la situación y empezar a formar más comunidades donde la gente, los niños, podamos ser felices colaborando y darles a nuestros niños una base, una sociedad donde se puedan desarrollar sanamente. Y de verdad, yo retomo esta frase que dice Lupita: si los papás no les ponen límites, la vida les va a poner límites.
Y a veces esos límites pueden ser desde una caída de niños por correr en un lugar donde no deberían de estar corriendo, hasta situaciones pues catastróficas ya de adultos. Entonces, la vida tiene sus reglas y por más que seamos inteligentes humanos, la especie más evolucionada, no nos podemos abstraer de eso. En la vida lo que uno hace tiene que ver con lo que uno recibe. gracias por habernos acompañado a una edición más de Coffee Break. Esperamos que este tema les haya gustado. Si tienen algún comentario, alguna duda, en la descripción que está abajo del video, nos vemos para la próxima.